La historia se sucede y el nivel de protesta se acentúa tras lo visto el pasado viernes en Cabanillas, en donde un grupo de personas protestaba por la situación del campo y arremetía de esas maneras contra el coche en el que viajaba la presidenta Chivite tras salir de un acto y obligaba a la Policía Foral a emplear la fuerza. La propia plataforma 6F, conformada al calor de las protestas en toda Europa por la situación del campo, ya ha advertido que va a seguir en su empeño de dejar constancia de su malestar en cualquier acto público. Bruselas parece tomar nota y parece que va a aflojar el cinturón de exigencias en torno a las políticas agrarias de la Unión en materia, por ejemplo, de medio ambiente, como se acordaba entre los ministros de los países miembros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este dilema previo a estas vacaciones de Semana Santa, donde nuestros políticos que ya nos acompañan en esta mesa van a tener unos días de descanso para... Entendemos que descansar también la cabeza de todo lo que acontece, que no es poco. Por ejemplo, en las cuestiones del campo, que van desde las protestas a pie de calle a los dimes y diretes también en el ámbito político, hasta elevándolo ya a las instituciones en Europa, donde parecen, como decimos, mover ficha de cara a tratar de flexibilizar esas exigencias que había en torno, por ejemplo, a leyes medioambientales que estaban ahogando y estaban generando también protestas en toda Europa. De todo ello vamos a abordar en este, como decimos, dilema previo a las vacaciones de Semana Santa. Comenzamos. Bueno, vamos a saludar, por tanto, a quienes nos acompañan y agradecemos, por cierto, el esfuerzo, porque ya están prácticamente con la maleta puesta para descansar unos cuantos días a quienes nos acompañan en esta mesa. Ángel Ansa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Pues ya con muy ganas, bien, ¿no? Descansar un poquito también, ¿no? Sí, con ganas. Se agradece para el cuerpo y la mente, la verdad es que se agradece estos días que vienen. Claro que sí. Javier Lecumberri, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas Partido noches. Socialista también, Bueno. ¿no? Me imagino que ya con la mirada ya puesta en un pequeño retiro, ¿no? Para... Pues sí, unos pequeños días aquí de descanso que creo que se agradecen. Que quizá también de reflexión de todo lo que está ocurriendo, ¿eh? Bueno, un poco de todo. Un poco de todo, ¿no? Laura Aznal, ¿qué tal? Euskal Herria Bildu, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Preparada para descansar, ¿no? Preparada para descansar y con el paraguas. Y con el paraguas, que sí, que por cierto, dicen que la lluvia, Pablo Azcona, Geroa y Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. La lluvia dicen que es buena para el campo, entendemos que tiene que llover bien y que, bueno, esto también, de alguna manera, es un alivio, ¿no? Bueno, desde luego estamos en primavera y toca también que llueva, ¿no? Luego en verano recogeremos los frutos de estas lluvias, seguramente. Se suele decir, mirando al campo, que es bueno, que es buen tiempo, que llueva o que no llueva. ¿Cuál es un poco la opinión de la mesa? Seguramente Que haga habrá que sol buscar o que un llueva, equilibrio, habrá que ¿no? El buscar, exceso ¿no? de lluvia tampoco es bueno, Tampoco ¿no? es bueno. Yo creo que habrá que buscar. Y sobre todo que cada cosa ocurra en su momento. Eso En ese es. momento. Bueno, pues en el momento actual lo que tenemos son protestas a pie de calle en cada uno de los actos donde aparece María Chivite últimamente, pues ahí están los profesionales del campo, algunos de ellos, no todos, por supuesto, y de alguna manera quieren pues poner de relieve su malestar. Otra cosa es cómo se pone de relieve ese malestar. Vamos a escuchar lo que decían en mesa de junta este pasado lunes los portavoces parlamentarios a propósito de los incidentes que vivíamos días atrás, el viernes, en Cabanillas, a última hora, cuando abandonaba un centro cívico que se inauguraba en la localidad la presidenta Chivite y era depositaria de las iras de las personas que allí se encontraban. Hasta 3 textos se han presentado en la Cámara Foral para condenar los incidentes en Cabanillas. El Parlamento de Navarra se enreda en matices a la hora de definir lo ocurrido en la localidad ribera. UPN y PP califican estos hechos de altercados. Sin ningún complejo, condena, con mayúsculas. Hablaba de altercados, no creo que haya sido una agresión a la presidenta como tal. En la misma línea, Vox presentaba un texto tumbado por todos los grupos en el que además cuestionaba la actuación de Policía Foral. La agresión brutal y desproporcionada hacia unas pacíficas personas que protestaban haciendo una sentada en la calle. En el otro lado de la balanza, los socios del Ejecutivo Foral y EH Bildu definían estos sucesos en un documento como agresión a la presidenta Chivite. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que nos cuelguen de un puente? Para que nos demos cuenta de la gravedad que está pasando y que estamos teniendo en Navarra. Condenar cuando los actos violentos
tapan, ¿no?, lo que tiene que ser una mesa de negociación. No son las formas ni el modo que no podemos tolerar. En el cruce de acusaciones, la discusión crecía. Los socialistas criticaban a los regionalistas de no apoyar una declaración calcada a la presentada en 2011 por el tartazo a Barcina. Nosotros votamos sí a la agresión que sufrió Yolanda Barcina. Esto es intolerable. Y querer comparar, como ha hecho el portavoz del Partido Socialista, lo que ocurrió en Cabanillas con los tartazos a Yolanda Barcina, pues me parece que eso es un insulto a la inteligencia. En el debate también se ponía sobre la mesa la organización de estas movilizaciones. Si esta dirección actual de UPN son cómplices y las incentiva. Había concejales y simpatizantes y también afiliados de UPN. No vamos a participar en que se criminalice a nadie o en banalizar nada tampoco. En cualquier caso, de nuevo no sale adelante una declaración institucional después de que en 2020 se modificase el reglamento del Parlamento de Navarra y se necesite para dar luz verde a cualquier texto la unanimidad. Por este motivo, ahora piden una reflexión para revertir este escenario. Bueno, pues esto en el Parlamento, donde, como acaban de escuchar, los grupos políticos no fueron capaces de sumar voluntades y aprobar una declaración en torno a estos incidentes en Cabanillas. Esta mañana se pronunciaba el Gobierno de Navarra a través de su portavoz, Amparo López, que pedía respeto a la ley. La crítica siempre es legítima y la aceptamos, es implícita la responsabilidad que asumimos, pero hay que establecer una división clara. Lo que es la crítica, incluso si es constructiva, mejor, de lo que es las agresiones verbales o incluso intentos físicos, o impedir el normal funcionamiento de los servicios esenciales o la libre circulación a la que todos tenemos derechos. Entonces, nosotros seguimos apostando por el diálogo, entendemos que es la vía de la resolución del conflicto, que la paz social es buena para la ciudadanía de Navarra y la imagen de Navarra no tiene que verse envuelta en este tipo de acciones porque no es bueno para ninguno de nosotros ni para nuestros intereses. Bueno, muchas cosas que se han dicho en los últimos días, en las últimas horas, en torno a esto que viene sucediéndose. El último episodio de esas protestas lo encontrábamos en Cabanillas el pasado viernes. Y decía, vamos a ver la mesa, decía la portavoz del Gobierno, señora Ansa, que hay que distinguir la crítica de las agresiones y matizaba, verbales. Bueno, ¿qué opina usted? Bueno, nosotros vemos lo que está sucediendo en las últimas semanas, en primer lugar, con perplejidad, con la deriva que en primer lugar ha tomado el Partido Socialista contra UPN, con acusaciones gravísimas hacia cargos nuestros y concejales, acusándoles de cómplices con la violencia y de estar detrás de estos actos violentos. Y también con máxima preocupación por esa pretendía imposición de un pensamiento único que estamos viendo desde este gobierno liderado por el PSN con el acompañamiento de sus socios. Nosotros desde Unión del Pueblo Navarro siempre hemos condenado cualquier agresión, cualquier insulto, cualquier acto violento contra la persona que sea, contra la institución que sea, lo hemos hecho siempre. Condenamos lo que sucedió en la puerta del Parlamento recientemente. Nosotros dejamos claro que no nos parecía un asalto, no voy a entrar de nuevo a repetir las explicaciones. Condenamos los asaltos contra la señora Chivite en Olite, lo condenó el señor Esparza, lo condené yo mismo en esta mesa de manera clara, y condenamos rotundamente los altercados que sucedieron el viernes pasado en Cabanillas, y de hecho así ponía en la declaración institucional que presentamos el lunes. Lo que nosotros considerábamos es que en Cabanillas no se produjo ninguna agresión a la señora Chivite. En 2011, cuando a la señora presidenta Barcina le estampan 3 tartazos con violencia en la cara, 3 tartazos con violencia en la cara, fue una agresión clarísima para la máxima institución de Navarra. Por lo tanto, traer a la mesa del Parlamento exactamente la misma declaración institucional nos parece que no tenía ni pies ni cabeza. Por eso presentamos una declaración alternativa en la que, por supuesto, condenábamos esos sucesos en Cabanillas. Como digo, a nosotros nadie nos va a pillar ningún renuncio a la hora de condenar. Lo que no vamos a tolerar es que el Partido Socialista y sus socios intenten marcarnos unas reglas de juego con las que tenemos que tragar sí o sí. Es decir, cuando hay actos violentos los vamos a condenar, pero vamos a llamar las cosas por su nombre y, desde luego, no nos parece que sea lo mismo estamparle
3 tartazos con violencia en la cabeza a la presidenta del Gobierno que lo que ocurrió el viernes pasado en Cabanillas, que como hemos dicho son unos altercados que desde UPN hemos condenado con rotundidad. Señor Lecumberri. Bueno, nosotros lo primero creemos que en estas cuestiones el matizar, el hilar tan fino, lo que es una agresión, lo que no es, lo que ha sido, creemos que no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, nosotros sin paliativos condenamos entonces, y lo volvemos a hacer ahora, lo que ocurrió con la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, cuando le tiraron las tartas. Ahora creemos que ha sido una agresión y que es absolutamente igual de condenable. ¿Que no fue exactamente lo mismo? Bueno, cada cosa pues tiene sus circunstancias, ¿no? A la vista está, solo hay que ver las imágenes, ¿eh? Con qué violencia, con qué agresividad atacaban al coche, golpeaban el coche, intentaban interceptarlo creando una barrera. Bueno, pues por suerte la policía y la Guardia Civil actuaron con rapidez, con profesionalidad y bueno, pues la cuestión no llegó a más. ¿Teníamos que esperar a ver qué consecuencias hubiera tenido si no se hubiera paralizado esa acción? Matizamos si es una... Yo creo que no debemos de perdernos en estas cuestiones. Creo que es condenable, creo que es un abuso, creo además que siendo una minoría, que lo son, una minoría, dentro de todo el movimiento de agricultores, creo que les está haciendo un flaco favor, está yendo contra sus propios intereses reivindicativos de cara a toda la sociedad. Y desde luego yo opino que lo peor en estos casos, en estos y en otros similares, es empezar a hacer esa especie de diferenciaciones y de matizaciones cuando no tiene ningún sentido. Aquí tendríamos que estar todos a bloque en que esto no es manera ni con la presidenta María Chivite, ni con la presidenta Yolanda Barcina, ni con cualquier cargo político. Y no es manera, desde luego no son modos, no es manera, y exactamente si no hubiera sido por policía foral hasta dónde hubiera llegado. Lo vivimos también en el Parlamento, porque hemos hablado en esta mesa, yo creo que varias ocasiones, de cómo salimos del garaje, y yo estoy convencidísima de que si no hubo una agresión fue porque en aquel momento Policía Foral lo impidió, porque yo vi cómo venían cientos de chalecos amarillos hacia nuestros coches. Entonces, entrar en esos términos, agresión, ataque, altercado, creo que nos perdemos en detalles. Y creo que, bueno, se habla de los famosos tartazos a la señora Barcina. Hubo condenas de 2 años y hubo sendas sanciones económicas. Y también quiero volver a repetir lo que en alguna otra ocasión he dicho. Estos hechos y estos actos deslegitiman las reivindicaciones legítimas del sector, y yo también pienso que son una minoría, pero también hemos hablado de que han cortado la ciudad durante semanas, de que seguramente a trabajadores y trabajadoras del sector del metal no se les hubiera permitido de ninguna manera, y creo que se han pasado determinados límites y determinadas rayas. Ha habido cargos electos de UPN en esos altercados, o como queramos llamarles, y es más, UPN incluso desde dentro del Parlamento ha alentado a que ocurriera lo que ocurrió fuera también. ¿Desde dentro del Parlamento? Sí, a mí me parece algo muy grave, y también me parece muy grave cuando el señor Esparza decía que esto es un baño de realidad. Luego no se arregla todo con salir al día siguiente y condenar. Creo que hay que tener mucha responsabilidad y sobre todo no alentar conductas que nos pueden llevar a actos de este tipo que no representan al primer sector de Navarra. Luego veremos quién alienta este tipo de conductas. Señor Azcona. Sí, bueno, desde luego empezar que nosotros rechazamos evidentemente las actitudes violentas que sucedieron allí en Cabanillas el viernes. Creo que fue algo que no se tiene, que es intolerable, ¿no? Que la presidenta tenga que salir escoltada de un acto con personas mayores en el que estaba en un acto público, tenga que salir escoltada con golpes en el coche. Bueno, si no es una agresión se parece absolutamente mucho, ¿no?, a eso. Pero me parece que lo importante en este debate tiene que ver con el procedimiento de lo que ha ocurrido con la declaración institucional. Es decir, el domingo a la tarde, en el grupo de portavoces del Parlamento, y esto tiene mucho que ver con la intencionalidad de UPN, que es que no haya una declaración unánime. ¿Por qué lo digo? Porque el domingo a la tarde el portavoz socialista nos manda al conjunto de portavoces, también al de UPN, la propuesta de declaración. Nosotros respondemos, UPN no responde y presenta su declaración alternativa 2 minutos antes de que se cierre, vamos a decir, el registro para poder hacerlo. Es decir, justo cuando vamos a entrar a la reunión. Si quiere UPN buscar un texto de consenso, había tenido bastantes horas
haberlo hecho. Sin embargo, utiliza un método precisamente para que no haya acuerdo en esa mesa. Creo que eso es lo importante de esto. UPN no quería una declaración de condena de estos hechos. ¿No querían ustedes, señor Ansa? Nosotros, como ya he dicho al principio, no estábamos de acuerdo con esa consideración de una agresión a la presidenta. Yo quiero recordar lo que se está comentando aquí, por ejemplo, en 2011, cuando hubo esa agresión a la presidenta Barcina. El único partido que no apoyó esa declaración de condena fue Euskal Herria Bildu. Y además, su valoración, que la tengo aquí, fue que no creían que se pudiese elevar al rango de una agresión que requiriese la condena del Parlamento. Eso fue lo que dijo EH Bildu en 2011, cuando a la presidenta de Navarra le estamparon 3 tartas con violencia en la cabeza. Eso es lo que decía Bildu, y ahora, bueno, nos dicen que esto es una agresión y que sí que hay que condenar. Nosotros, como he dicho, pues creíamos que había que condenar esos altercados, pero no estábamos de acuerdo con esa consideración. Yo, como he dicho al principio, en Pamplona se ha aclarado que fue un error de los concejales ayer, que se liaron con la enmienda de sustitución y no hay más vuelta que dar, que se ha aclarado perfectamente tanto por parte de los concejales como por parte de la señora Ibarrola. Nosotros lo que no estamos de acuerdo es que se esté haciendo una utilización política, principalmente por parte del Partido Socialista. Hemos visto, para mí, las declaraciones absolutamente fuera de tono del señor Alzorriz el pasado lunes, con esas acusaciones gravísimas, que ha pasado a decir no que hubiese ya solo cargos, como dice, de UPN en esas protestas de los agricultores. Nos está ¿Pueden ustedes intervenir? Acusó de que estábamos incitando a la violencia. Ahora la señora Aznal dice que desde el Parlamento alentamos. Bueno, me gustaría que lo explicase, porque yo hoy he leído el comunicado que han sacado los agricultores y ganaderos. Ellos han dicho que no están ligados a ningún partido político y que en esos actos, en esas protestas, hay militantes de absolutamente todos los partidos. Pese a que algunos partidos les han dado órdenes de que no vayan, que eso también nos consta a nosotros, están yendo. Es decir, no entendemos por qué el Partido Socialista se está empeñando en culpabilizar a Unión del Pueblo de Navarro de unas acusaciones que, como digo, son gravísimas. Si tiene pruebas, yo le invito al Partido Socialista, al señor Alzorriz, a que vaya a los tribunales y lo denuncie, esos cargos que está acusando a UPN de manera clarísima de incitar a la violencia, de fomentar los actos violentos, porque yo creo que ha dado un paso más el señor Alzorriz, y a mí me parece bastante grave y bastante intolerable, porque desde luego a mí me parece que una cosa es las protestas dentro de la libertad de expresión, pero que sean de manera pacífica, pero desde luego, como hemos dicho, desde UPN siempre vamos a condenar que se traspasen las líneas de lo pacífico. Un segundo, es que estos hechos sucedieron el viernes, insisto. Del viernes al lunes a la mañana, Unión del Pueblo Navarro no hace ninguna propuesta. Cuando el Partido Socialista pasa una propuesta al conjunto de portavoces el domingo. En ese momento se puede producir un debate para intentar buscar un texto consensuado, cuando, por todo lo contrario, lo que sucede es que cuando vamos a sentarnos en la mesa a aprobar las declaraciones, Unión del Pueblo Navarro presenta la suya. ¿Para qué? Pues para tener un argumento, una excusa para no votar esa declaración que ya existía, y que no salga ninguna de las dos. Pero que se está haciendo toda la legislatura. Pues sí, como hacen últimamente durante toda esta legislatura los lunes, cuando presentan una declaración institucional que, como sabéis, requiere de unanimidad para que sea aprobada en el Parlamento. Entonces, si presentas en el último minuto una declaración institucional sin haber buscado consenso, no es que tengas por objetivo que salga adelante esa declaración institucional, sino utilizarla con fines políticos o partidistas. Es lo que viene haciendo la derecha durante toda la legislatura. Y yo creo que si alguien está utilizando políticamente este tema y al sector primario y las reivindicaciones del sector primario, es en este caso la derecha, sin lugar a dudas. Bueno, yo, aparte de estas triquiñuelas de última hora para evitar consensos, que en sí mismo me parece bastante negativo, creo que lo que tendríamos que intentar entre todos es buscar consensos, más que intentar evitarlos, ¿no? Pero aparte de esto, para mí hay una cosa que es muy clara, es decir, se insulta, se agrede, se golpea el vehículo, se intenta interceptar el vehículo, no sé qué, y ahora resulta que la víctima es la que está haciendo utilización política de lo que ha ocurrido. Bueno, me parece realmente un despropósito. De igual manera, se lo digo, señor Ansa, que intentar decir, bueno, y lo que hacía Bildu en el 2015 cuando no sé qué,
¿qué estamos diciendo? ¿Que están ustedes haciendo lo mismo que entonces dice usted que hacía Bildu? Porque también me parecería sinceramente un despropósito. Yo en esto, más allá de nuestras discusiones y de nuestras peleas políticas, yo creo que tendríamos que ir al núcleo del tema. Es decir, hay unas reivindicaciones, hay que atenderlas, hay que escucharlas en la medida de lo posible y siempre que no sea injusto para otros colectivos habrá que atenderlas, pero hombre, hay límites que todos tenemos que estar de acuerdo en que no se deben de traspasar. Sí que es cierto que decía la plataforma en ese comunicado al que aludía el señor Ansá, bueno, pues que no se identifican con ningún partido político, ni de izquierda ni de derecha, venían a decir, y que más allá de eso, un poco lo que comentamos también al comienzo del programa, van a seguir protestando. No sabemos con qué grado de intensidad ni forma. Hay dos cosas ahí, ¿no? Una, que no se identifican con ningún partido, y ahí es que está siendo al revés, que hay partidos que están intentando capitalizar esto, ¿no? Hay partidos, hay miembros de UPN que están en los grupos de WhatsApp mandando las notas de prensa de UPN a esos grupos de WhatsApp. Claro, también hay gente en esos grupos de WhatsApp a los cuales no les está haciendo mucha gracia esto. Entonces, está habiendo un intento de capitalizar por parte de la derecha. Estamos viendo continuamente un debate por parte de las derechas, Vox, PP y UPN, intentando, bueno, pues a ver quién pone, bueno, pues el grito más fuerte en el Parlamento en este sentido, o la propuesta más dura en este sentido contra el gobierno, ¿no? Ese debate se está produciendo en el Parlamento y desde luego también se está transmitiendo a la calle. A veces se transmite a la calle y al sector primario equivocándole, ¿no? Como pasó, por ejemplo, precisamente el día que se aprobaron los presupuestos, cuando Unión del Pueblo Navarro viene con una enmienda in voce, en el último minuto, sin compartir con nadie, pretendiendo que se apruebe, cuando ya las medidas fiscales se habían aprobado en octubre, y transmitiéndoles a los agricultores que era su última oportunidad este año para ver cambios fiscales, cuando eso no es cierto, porque las medidas fiscales y la mesa de fiscalidad que ahora mismo está trabajando con el sector puede aprobar medidas, si es que se llega a algún acuerdo y hay acuerdo parlamentario, puede aprobar medidas con carácter retroactivo hasta al 1 de enero. Es decir, se está jugando con esto, ¿no? Se está jugando en cierta medida, se está jugando políticamente y desde luego que hay Unión del Pueblo Navarro, pues bueno, diríamos que políticamente es legítimo, pero que no esconda la cabeza cuando se le dice que está intentando, bueno, pues llevar a este movimiento en contra del gobierno y a favor de sus intereses. Yo diría que se está jugando políticamente, pero que incluso lo que es innegable es que físicamente en varias de esas acciones violentas, agresivas, había cargos electos y representantes de UPN, concejales, algún alcalde, con nombres, apellidos, y que físicamente estaban ahí. Entrar ya en esta especie como de diferenciación entre cuando está a título personal, a título profesional como agricultor o a título de cargo político, pues creo que es muy complicado de defender. Bueno, el comunicado de los agricultores y ganaderos, vuelvo a decir, dice que había militantes de todos los partidos, que esa parte se les olvida a estos partidos, se les olvida al señor Altorriz. Y en ese comunicado de los agricultores, ¿puedo hablar? Que yo no he interrumpido ni un momento. Pero en los asaltos y en los ataques no está habiendo de todos los partidos. Muchas cosas de Unión del Pueblo Navarro. Ese comunicado de los agricultores y ganaderos dice también que están hartos del gobierno de la señora Chivite. Hartos. Porque dicen que las medidas que han tomado hasta ahora son migajas. Eso no lo dicen estos partidos. Están diciendo que UPN no sé qué, instrumentaliza. ¿Dónde está la parte de responsabilidad que tienen estos partidos sobre la mesa? Los que forman parte del gobierno. También estamos diciendo que estamos hablando de... Perdón, yo por matizar, estamos hablando de una plataforma... Lo que está ocurriendo? No. Lo que se está diciendo aquí... Por matizar, yo por matizar, señora, permítame que simplemente matice. El comunicado habla en nombre de esa plataforma que se ha conformado del 6F. Exactamente. No estamos hablando de otros colectivos como pueden ser los sindicatos. Sí, pero es que aquí como se está hablando que ese comunicado lo que está diciendo hablamos todo... en general de los agricultores, pues estamos hablando de una plataforma en concreto. Muy bien, pero lo que yo quiero decir es que se están ciñendo a que UPN está capitalizando eso, intentando, no están diciendo lo que está haciendo o lo que no está haciendo en este caso el gobierno de la señora Chivite, que es lo que también está reivindicando. Yo creo que al final los que son responsables son los partidos que están en esta mesa, que son quienes gobiernan y quienes aprueban el presupuesto del gobierno de Navarra. Yo lo que decía antes cuando venía a hablar lo que hace UPN con las declaraciones institucionales, con la enmienda en voce. Vamos a ver, en primer lugar, quien presentó una enmienda en voce para ese pleno de presupuestos sin ningún tipo de buscar un consenso y la anunciaron acordada con el sector, acordada con los sindicatos, fueron los socios de gobierno, acordada y publicada desde el lunes, de consenso con el resto de acordada partidos. Y publicada desde el lunes con los presentamos una enmienda en materia fiscal que
lo que buscaba era equiparar fiscalmente al sector primario de Navarra con Álava, que era lo que estaban reclamando. De hecho, lo que reclamaban también los agricultores y ganaderos era que en ese pleno se hubiesen podido por lo menos pasar las 2 enmiendas para su debate, algo que no se hizo. Y en cuanto muy brevemente, porque se me han acusado también el tema de las declaraciones institucionales. Vamos a ver, aquí quien cambia las reglas de juego de las declaraciones institucionales son la pasada legislatura los 5 partidos, Partido Socialista, Geroa Bai, Podemos, Izquierda Ezkerra y Bildu. Cambian de que se aprueben por mayoría a unanimidad para evitar determinados planteamientos como era el de la condena al terrorismo de ETA, porque saben que con Euskal Herria Bildu nunca lo iba a hacer. ¿Y ahora qué pasa? Que ese cambio, votamos en contra. Navarra Suma votó en contra, pero UPN estaba a favor. Oiga, solo faltaba, votamos en contra. Y ahora ese juego se les ha vuelto en contra. Y se les ha vuelto en contra porque hay un partido que en el Parlamento prácticamente se opone a todas las declaraciones, que es Vox. Y no es Unión del Pueblo de Navarra. Y ahora ese planteamiento se les ha vuelto en contra. Por lo cual, solo faltaba que no pudiésemos presentar nosotros declaraciones. Le doy la palabra ahora, pero permítame le doy la palabra ahora, señor Azcona, pero es que todavía no ha intervenido. Sí, por concluir con el tema de las declaraciones institucionales, porque a lo mejor igual resulta hasta aburrido, porque es algo como muy parlamentario, ¿no? UPN estaba a favor de este cambio la legislatura anterior y Navarra Suma posteriormente votó en contra. En el debate votamos en contra. En cuanto a la representación política... A las actas y ver. Exactamente. Votó contra 30 votos a favor y 20 en contra de esa modificación del reglamento. En contra. UPN estaba de acuerdo en la ponencia. La legislatura anterior... Pero solo faltaba que lo que cuente no es el voto en el pleno. La legislatura anterior UPN estaba a favor de este cambio. Pregúntele, señor García Danero, donde quiera que esté. Pero si Navarra Suma la pasada legislatura... En cuanto a la representación política de todos estos altercados, o como quiera llamarse, es en balde hablar. Hay unas imágenes, hay unas diligencias abiertas, hay una serie de imputaciones de unos determinados delitos contra las instituciones. Que se están investigando. Exactamente, quiero decir, es que el tiempo lo va a decir, porque las imágenes están, y esas imágenes hemos visto todas y todos, y hemos visto quiénes están ahí, y hemos visto de qué partidos son. Pero bueno, las pruebas gráficas ahí están y son indiscutibles. Sí, brevemente, por favor. Sí, 2 cosas. Por negar algunas de las cuestiones que ha dicho el señor Ansá. Las enmiendas a la Fiscalía que se presentaron, la que presentaron los mismos grupos del Gobierno, se acordó con las organizaciones agrarias. Las organizaciones agrarias la publicaron el lunes y le mandaron una carta a cada partido político explicándoselas y diciéndoles que por favor votasen a favor. La que presentó UPN la presentó en el día que iba a celebrarse el pleno y en el momento de la votación. Eso es lo que... Esa fue la diferencia. No mandaron un correo ni nosotros teníamos conocimiento de la misma. Esa fue la diferencia. Sí, una diferencia sustancial e importante. Y 2, el cambio sobre las declaraciones institucionales de que sean por mayorías a unanimidad no tiene nada que ver con el procedimiento que ustedes utilizan para intentar que sean unánimes, que es que intentan que no sean. Algo más, porque si no, no vamos a la publicidad. Que yo quiero dejar bien claro que es que en el momento que ellos han cambiado las reglas de juego, ahora solo faltaba que nosotros, las declaraciones institucionales que presentemos, sean total libertad y tengan que ser presentando para buscar un consenso, que es lo que se está diciendo con la declaración. Vamos a ver, yo cuando he hablado al principio... Se puede llegar, efectivamente, porque el reglamento así lo establece, se puede llegar al límite de las 9:30 de la mañana, que es cuando se puede. Por supuesto. Eso sigue igual. Vamos a ver, aquí... Estos 5 partidos cambiaron las reglas del juego la pasada legislatura, se aprueba esa modificación en el reglamento. Y ahora nos están diciendo que cuando UPN presenta una declaración institucional no está buscando el consenso. Vamos a ser porque nosotros presentaremos las declaraciones institucionales que nos dé la gana. Por supuesto. Cuando he hablado al principio, pero no saldrán las nuestras, pero las suyas probablemente tampoco. Es decir, cuando yo hablo al principio de lo de la imposición del pensamiento único es esto, es decir, UPN cuando presenta una declaración institucional es quien tiene que buscar el consenso con el resto, y cuando los socios del gobierno presentan una declaración institucional, UPN se la tiene que tragar. Y se dice que no, eso es lo que estáis planteando. Eso es lo que están planteando. Y lo último que quiero decir, estas acusaciones que se hacen a cargos de UPN, quien juzgará y decidirá será un juez, no el señor Alzorrin ni el Partido Socialista, que ya vale. Yo, por finalizar este tema, que probablemente no sea el núcleo de la cuestión de lo que estamos hablando, sino que es una cuestión parte de ella. Es parte de ella, efectivamente.
este reglamento está aprobado por una mayoría, igual que estaba aprobado el reglamento anterior por otra mayoría. No se trata de imposiciones, las mayorías aprueban los reglamentos y las normas. Nadie discute la posibilidad que tiene UPN de presentar en el último momento. Lo que no cabe ninguna duda es que las acciones que realiza utilizando el reglamento que está ahora mismo en vigor porque se aprobó por la mayoría, la realiza sin ninguna duda para evitar que se consigan consensos. Lo hace por eso porque no hay otra forma de explicárselo. Lo cual no quiere decir que no sea legítimo. ¿Aludía ¿Vosotros? ¿Buscáis el consenso? Pero que la tenían un día antes, ¿verdad? Sí, porque la enviaron con antelación. Si os manda una declaración un día antes, y no se responde, tenéis todo el día para responder y para presentar alternativas. Estamos de acuerdo, presentamos y 2 una minutos declaración. antes de que acabe el plazo presentáis una alternativa, es evidente que no habéis tenido ninguna intención de consensuar. Pero eso es solo por concluir con el tema de las declaraciones institucionales. En este año se han presentado 22 declaraciones institucionales. ¿Cuántas han salido adelante? Han salido adelante 5. Guerra de Ucrania, enfermedades raras, tipo generalidades. Pero creo que las declaraciones institucionales buscan solemnidad y que el Parlamento apruebe algo que une a todas las fuerzas políticas, no aquello que nos divide. Por lo tanto, yo creo que está bien como está y hay que utilizar las declaraciones institucionales para lo que hay que utilizarles. Porque para el debate político están las mociones, están las leyes y hay otros instrumentos. Bueno, hacemos una pausa, un par de minutos y retomamos el asunto en breve. Hasta ahora. Aquí seguimos en este dilema que hemos planteado sobre la cuestión del campo en Navarra. Y una de las preguntas que hace este programa, el dilema es ¿hasta cuándo? Es decir, ¿qué soluciones se pueden poner en marcha? Ayer la Unión Europea, a través de ese Consejo de Ministros, ya daba el visto bueno, luz verde a flexibilizar de alguna manera pues la normativa, la burocracia que está encorsetando hasta ahora la labor de los profesionales del campo, ¿no? Que era una de las grandes demandas que hacían, ¿no? Miraban a Europa, pues Europa parece que está tomando medidas, ¿no? Medidas que de alguna manera llegan allá a través del Gobierno de España y al Gobierno de España le llegan de la mesa que están manteniendo el Gobierno de Navarra junto con las organizaciones agrarias y también con los agricultores en torno al 6F. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta un poco de, no sé, ¿hasta cuándo nos tiene que llevar esta situación? Yo creo que hemos hablado en muchas ocasiones que aquí hay como 3 niveles, ¿vale? Las competencias que tiene el gobierno autonómico, las competencias que tiene el gobierno nacional y luego lo que va a Europa, ¿no? Cuando hablábamos aquí, por ejemplo, reducir la burocracia, flexibilización de la PAC, hay cosas que están ahí, dependen de la Unión Europea, yo creo que se están trasladando. Si venimos a lo que nos afecta a nosotros, que es a nivel de Navarra, hay esas mesas de negociaciones, una con el consejero Ayerdi, otra con el consejero Arasti. Entre esas medidas que se plantean, al final el tema, digamos, donde lo que está costando más o lo que está enquistándose, yo creo, es la parte de la fiscalidad. Es decir, aquí no están diciendo a agricultores y ganaderos, como he escuchado a alguien decir, que no quieren pagar impuestos. Es que ellos mismos no hayan dicho que no quieran pagar impuestos. Lo que han hablado es que sus condiciones fiscales son peores que las de los territorios limítrofes, como en este caso puede ser el de Álava, y ahí es donde están sus reclamaciones. Ellos dicen que son un sector que prácticamente está a pérdidas, que son un sector además muy envejecido, que nadie quiere entrar a cogerles el relevo con estas condiciones, y están reclamando una serie de condiciones que el Gobierno de Navarra sí tiene competencias. Entonces, es verdad que nosotros tenemos nuestro propio régimen fiscal, nuestra propia foralidad, y el Gobierno de Navarra tiene muchas herramientas para poder poner en marcha, incluso con carácter retroactivo. Entonces, yo creo que la demanda, hay otras que pueden ser, hemos visto recientemente la devolución del IVA, que es, al fin y al cabo es su dinero lo que han pagado, en vez de 6 meses, ese tiempo de devolución lo han retrocedido, pero al final
pues una de las cosas que más le están incidiendo es el tema de la fiscalía. Lo hemos hablado muchas veces, no estamos de acuerdo, ese cambio de sistema de módulos a la tributación directa. Ellos sienten que están en peores condiciones porque Navarra es la única comunidad en la que se hizo ese cambio por una exigencia de Bildu a la señora Chivite. Y yo creo que sobre todo el tema está ahí. Es verdad que hay otras, como el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria. También habla que los controles de esos productos que vienen de fuera tienen menos controles que los que exportan. Es decir, bueno, yo creo que a nivel de lo que nos afecta al Gobierno de Navarra, pues hay todavía mucha tela que cortar, sí. Y bueno, pues ojalá las migajas a las que aludía la plataforma esta misma mañana. Bueno, yo partiendo de la base de que es lícita cualquier reivindicación y que todos los colectivos intentan siempre mejorar su situación. Eso es absolutamente lícito, haciéndolo de una manera correcta. A partir de ahí, yo creo que hay tres grandes bloques. Uno, todo lo referido a las medidas medioambientales, a las exigencias medioambientales. Y yo creo que hay que recordar que las exigencias medioambientales principalmente tienen un objetivo y es frenar el cambio climático. El cambio climático, el de las sequías, el de las inundaciones, el que está afectando con graves incendios directamente a su actividad. Luego hay un segundo bloque que es estas medidas de burocracia administrativas. Bueno, no hay ninguna duda, la Unión Europea es tremendamente garantista y las garantías son burocracia muchas veces, ¿no? Pero también es cierto que de nuestros impuestos se están pagando las ayudas. Yo, como ciudadanos, también creo que es importante que tengamos la garantía de que se están pagando bien y para lo que se debe de pagar. Y eso, inevitablemente, es una parte de burocracia y de administración. Yo creo que el Gobierno de Navarra, en esta y en anteriores legislaturas, también ha intentado facilitar, agilizar técnicamente todo lo que es esta tramitación. Pero lo que no podemos, bajo ningún concepto, es perder esa garantía de que nuestros impuestos se están utilizando correctamente. Y luego, ya por acabar, hay una tercera cuestión que es la fiscalidad, ¿no? Bueno, tendrá muchos matices y se podrán explicar muchas cosas, pero lo primero que hay que decir es que actualmente en Navarra los trabajadores tienen exento el 35% de los beneficios, es decir, de los gastos descontado todos los costes, lo que queda. Si queda, porque si no queda, por supuesto, no se paga nada, pero lo que queda, el 35% está exento. Digo esto porque al resto de ciudadanos, desde el primer euro, estamos pagando impuestos, ¿no? Que ellos quieren más, que quieren no solo el 35%, que quieren el 70%, bueno, es legítimo, ¿no? Yo creo que esto es una aspiración que todos los ciudadanos tenemos, el pagar los menos impuestos, ¿no? Pero que nadie se olvide de que de lo que estamos hablando es de los beneficios, el 35% está exento y sobre lo demás es sobre lo que pagan impuestos. Bueno, nosotras siempre hemos dicho que compartimos algunas de las reivindicaciones del sector y ahora parece que por parte de la Unión Europea se flexibilizan determinados requisitos medioambientales. Yo pienso que es un error, porque como bien decía el señor Lecumberri, quiero decir, se trata de luchar contra el cambio climático y el primer sector es uno de los más perjudicados por este cambio climático. Flexibilizar las condiciones medioambientales, pero lo mismo para los grandes que para los pequeños, y los grandes son los que más contaminan. Flexibilización de la burocracia, podemos estar en parte de acuerdo. Lo que no me parece bien es que no se exija lo mismo a los productos de terceros países. Eso no me parece correcto y creo que ahí la Unión Europea, aludiendo al libre mercado y a la libre competencia, se está quedando corta de nuevo. Y en cuanto a la fiscalidad, es que creo que se ha descrito perfectamente. Hoy en día, agricultores tienen una deducción extraordinaria del 35%, tienen el combustible bonificado, se les ha adelantado la devolución del IVA. Nosotras siempre hemos defendido la igualdad de tratamiento de todas las rentas. Y de acuerdo que cuando un sector tiene problemas hay que apoyarle, hay que ayudarle, pero vamos a mirar alrededor, peluqueras, peluqueros, todos los autónomos, o sea, pretender tributar por un 30% de tus beneficios, porque efectivamente aquí el que pierde, el que entra en pérdidas, no tributa, no paga con este nuevo sistema. Entonces me parece que es desviar el debate única y exclusivamente a querer tener una posición extremadamente ventajosa respecto a otros sectores. La cuestión es que, por lo que dice, gusta a quienes esta nueva forma de tributar que ya se aprobó en su día, me gusta a quienes la aprobaron, pero no gusta a quienes tienen que aplicarla. Lo que está claro es que quien tiene un beneficio de 135.000 euros al año
con los módulos, no pagaba lo que debía pagar, si lo miramos desde un punto de vista de un sistema tributario justo y equitativo. Pero entonces, quien gana poco o no gana, porque lo está pasando fatal, este sistema tributario es mucho más justo y más favorable para él. De eso es lo que se trata, en definitiva. Vale. Yo creo que estamos desviando el foco del problema de verdad. Es decir, el problema que tiene el campo y el mundo rural, el problema que tiene el sector primario es del de la globalización, del libre mercado. O sea, estamos intentando competir en un mercado en el que es difícil competir precisamente si no hay política agraria común. Otra cosa es que la política agraria común se esté acertando en los objetivos, ¿no? Es decir, el problema de la competitividad del campo es que les ha aumentado, y la gota que colma el vaso es que ha aumentado mucho los costes de producción y sus beneficios cada vez son menores cuando no las pérdidas, ¿no? Pero es un tema de globalización. Esto es así. Por eso las medidas no pueden ser solo de Navarra, ni siquiera de España, sino que tienen que ser del conjunto de la Unión Europea, y ahí es necesaria una política agraria común. Tengo que recordar que la política agraria común ya viene siendo puesta en entredicho, y no solo por las cuestiones medioambientales, que tampoco creo que el foco tenga que estar ahí en esos objetivos medioambientales, viene en entredicho ya con el tema, por ejemplo, de los derechos históricos. Llevamos ya desde las anteriores políticas agrarias comunes que se está pagando por derechos de tierra, no por trabajar la tierra en el conjunto de España. Y ahí, por ejemplo, en la PAC anterior a esta, ahora se llama PEPAC, la PAC anterior a esta, Navarra, las organizaciones agrarias ya se pusieron en contra aquí en Navarra. Pero el gobierno de Navarra, con entonces el señor Esparza como consejero del ramo, fue a España y votó a favor de esa PAC. Y esa PAC ya se veía que no iba a funcionar en Navarra. La PEPAC actual, la consejera Itziar, Navarra, votó en contra de la PEPAC, que se aprobó para el conjunto de España. Esto por dejarlo claro en este sentido. ¿Que hay que cambiar la PEPAC? Lo tenemos claro, ya se veía con la PAC anterior. En las cuestiones medioambientales, pues no creemos que sean las cuestiones que ahora mismo estén ahogando al sector. Las que están ahogando al sector es el tema de la rentabilidad y de que se estén pagando, por ejemplo, derechos históricos y que no se esté protegiendo de alguna manera el producto de aquí conforme al que viene de otros países con otras medidas medioambientales y sanitarias y también de costes de producción. Nos vamos un poquito, señor Ansa, centraba el tema aquí en Navarra diciendo que... Y si termino, sí, por favor, y ya te lo digo porque ese es el problema del campo, no aquí en Navarra, en el conjunto de Europa está teniendo el problema. Y ya lo que puede hacer cada uno, pues el Estado tiene que velar por la ley de la cadena alimentaria, por ejemplo, ¿no? Que es garantizar que al productor le sea rentable su producto. En Navarra, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que hay dos cosas. Ante el mundo rural hay que hacer dos cosas. Hay que legislar de forma diferente a lo que se ha hecho hasta ahora, y hay dos leyes que están ahora mismo y hay que debatir ya, que es la Ley de Desarrollo Rural y la Ley de Despoblación. Y son dos leyes que tienen que ahondar en el mundo rural, y no solo en el sector primario, porque la peluquera o el peluquero o el del taller que trabaja en un pueblo igual también tiene que tener alguna medida para fomentar que esté ahí, no solo el sector primario. Y ahí es donde hay que trabajar. Y por terminar, tema fiscal. De verdad. Brevemente, señor Azcona, es que no sí, termino. De verdad, el tema fiscal no es el gran problema. ¿Por qué? También es verdad que los módulos se quitaron en Navarra al grito de que se iban a quitar en toda España y no se han quitado en ningún sitio. Y es verdad que aquí vamos a decir que se ha adelantado esa posición. Pero ya en Álava se quitaron anteriormente y durante muchos años han estado tributando más que aquí. Señor Ansa. Bueno, yo creo que aparte de todas estas medidas que estamos comentando que puede hacer el Gobierno, es importante que esos actos absolutamente condenables de los que hemos hablado, cometidos por una minoría, que no tapen el debate de esas reivindicaciones justas del sector primario, porque vemos que en las últimas semanas parece que se está olvidando o tapando lo verdaderamente importante. Yo vuelvo a decir, es un sector que ha tardado mucho tiempo en salir a protestar. No nos podemos olvidar que es el sector más importante en el sentido que nos da de comer todos los días y tiene una serie de problemas, han estado aguantando y ahora, bueno, pues llevamos una semana porque vemos los tractores o porque, bueno, tienen una serie de reivindicaciones que nosotros ya desde luego... En las protestas, perdón que le interrumpa, la diferencia está en que estas protestas no las ha capitalizado, no las han capitalizado las organizaciones agrarias, sino ha sido más a título individual, ¿no?, de cada uno de bueno, sí que es verdad que luego al final cuando
cuando el Gobierno hace esa mesa de negociación han invitado tanto a esta plataforma como a las organizaciones principalmente a las organizaciones agrarias. Luego la plataforma levantó la mano y dijo que queremos estar, si no... si no, lo habéis estado. Pero yo creo que es importante que no se olvide, es decir, que no se criminalice el sector primario. Hay unas reivindicaciones que a nuestro entender es justa, que las apoyamos, no es una cuestión de buscar ni rédito político ni de buscar votos, es decir, yo creo que son unas reivindicaciones justas que se tienen que hacer, reivindicar de manera totalmente pacífica con ese derecho a la libertad de expresión que tienen y, como hemos comentado, el Gobierno de Navarra tiene medidas, tiene cosas para hacer. Se dice la fiscalía, que no son los problemas importantes, pero una de las mesas es la de fiscalidad. Es decir, no he dicho que no sea un problema. Es una de las mesas que está ahí. Seguramente el Gobierno lo que ponían son diferentes formas de entender cuáles son las prioridades, ¿no? Que algunos en la mesa ponían otras, ¿no? Frente a la fiscalía de Navarra. Centrándolo aquí, eso, que no olvidemos lo que puede hacer el Gobierno de Navarra, que puede hacer mucho. Y la presión que ejercen las grandes cadenas distribuidoras sobre los productores, la presión. Hemos visto cómo se han ido incrementando los precios, se han ido incrementando los beneficios de las grandes compañías, de las grandes multinacionales, y cómo está el productor, cómo está el agricultor. Claro, es que pero es que tampoco he visto yo muchos tractores en la puerta de Mercadona, Eroski, y todavía más allá del cumplimiento de la ley de cadena alimentaria. Quiero decir, aquí hay mucho trabajo por realizar. Hemos visto IVA reducidos, ahora mismo están exentos los productos frescos. Las consumidoras y los consumidores hemos notado algo en nuestros bolsillos. El dinero se queda en algún sitio, eso es claro. Y creo que este sí que es un tema que es un problema real para el primer sector y que requiere de muchos esfuerzos, sí. Sí, yo desde luego comparto esa cierta sorpresa que yo creo que nos llevamos muchos ciudadanos de ver que se orientan hacia, digamos, el Gobierno de Navarra o los dirigentes políticos, como queramos decirlo. Muchas de las protestas, que realmente a la vista de lo que exigen, deberían de orientarse hacia esas grandes cadenas de intermediación que son las que están haciendo que sus precios, los precios del producto, estén cayendo. De cara a lo que se le paga a los agricultores, no a lo que pagamos los consumidores, evidentemente. Alguien se está enriqueciendo. Quizás eso sea algo que nos lleve a pensar que haya algo de direccionamiento político en algunas de estas protestas, que por otro lado, el hecho de que se hagan de una manera, bueno, tampoco organizada, vamos a decirlo así, no a través de sus organizaciones sindicales. Organizadas. A veces, organizadas, quiero decir, a través de sus sindicatos, sus organizaciones sindicales, también resulta un poco extraño, ¿no? Porque a veces cuando estas cosas ocurren así, empiezas a escarbar y encuentras a otro tipo de intereses, ¿no? Lo que sí que es cierto, y desde luego lo del Partido Socialista tenemos muy claro, es que la despoblación, el desarrollo rural, es muy importante. Y sí que merece la pena hacer un sobreesfuerzo con ellos. Eso lo tenemos muy claro y no vamos a decir que no se tengan que tomar medidas que discriminen en positivo el esfuerzo que significa vivir en una zona rural, que todos lo sabemos, ¿no? Pero eso no puede ser óbice para crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Está claro, señor Lecumberri. Estamos terminando. 30 segundos. Respecto a la pregunta que lanzaba hace unos minutos, ¿hasta cuándo? ¿Qué perspectiva tienen de soluciones a esta situación que tenemos? Pues yo recogiendo las palabras del señor Ansa, yo creo que todos los altercados no pueden tapar el debate. Y el debate creemos que va a ser productivo. Es decir, hay una mesa o dos mesas abiertas con el sector. Desde el punto de vista del Gobierno se han puesto 49 medidas encima de la mesa. Algunas ya se están llevando a cabo, algunas se han citado anteriormente, pueden parecer algunos migajas, pero son reivindicaciones que se están llevando a cabo y las que tienen de más largo calado pues requieren de más tiempo. Lo han dicho hasta las propias organizaciones agrarias, necesitamos más tiempo para negociar. Y yo creo que va a haber resultados seguro. Bueno, ya veremos cuándo, ¿no, señor? Pues aquí sí que parece que hay consenso, porque estamos, yo creo que todas de acuerdo en que estas imágenes, estos casos que está viendo últimamente no pueden tapar ni deslegitimar las reivindicaciones de un primer sector que tiene muchísimos retos por delante, que está atravesando una situación complicada y no solo aquí, sino es generalizado a nivel europeo. El debate está encima de la mesa y bueno, creo que hace falta trabajar mucho en este sentido para que pueda sobrevivir este sector, que creo que también tiene que hacer una reflexión profunda acerca de que su supervivencia puede venir ligada a un cambio de modelo.
Bueno, es claro que hay distintas cuestiones que hay que ir resolviendo y mejorando. Yo creo que desde el propio Gobierno de Navarra se está intentando trabajar con los representantes de los agricultores y ya se han avanzado algunas cuestiones que para ellos eran muy importantes. Yo también quiero destacar el propio ministro de Agricultura del Gobierno de España, en la reunión que hubo en la Unión Europea, adelantó una serie de medidas y de mejoras que yo creo que son importantes, pero bueno, también hay que tener muy en cuenta que los gobiernos que nos dirigen también tienen que tener una visión estratégica de las cosas. Es decir, todos sabemos que estos son vasos comunicantes y que lo que puede ser positivo para un colectivo puede ser negativo para otro, que por ejemplo de las exportaciones viven importantes colectivos de ciudadanos que viven de las exportaciones. Ojo con penalizar cosas que luego, como dijo una vez el primer ministro de China, se lo dijo al señor Trump cuando le puso unas excepciones fiscales, le dijo, ojo, que esto de los impuestos es una carretera de doble vía, no vaya a ser que lo que arreglemos para uno signifique un sobrecosto para otro. Este es un tema complejo, en definitiva, y yo creo que hay que trabajar con cabeza y haciendo las cosas con esa visión estratégica. Pues yo lo que le voy a pedir al Partido Socialista, como partido con una gran responsabilidad porque preside el Gobierno de Navarra, pues que deje de señalar y de acusar a UPN y en lugar de eso que trabaje para resolver las reivindicaciones que está haciendo el sector primario. Pues así lo dejamos. Les deseo unas felices vacaciones, que, bueno, oye, a todo el mundo le viene bien y son necesarias. Por lo menos un poquito de descanso. Que no, en el campo, por ejemplo. Por ejemplo, con el paraguas. Es una buena opción. Bueno, pues nada, que ustedes también descansen. Nos vemos ya dentro de 2 semanas. La semana que viene no habrá dilema, pero en cualquier caso, aquí seguimos contándoles la actualidad en Navarra Televisión. Nada más. Feliz semana.